¿Sabías que existen mujeres que enfrentan el momento más sagrado de sus vidas completamente abandonadas por quienes juraron protegerlas? ¿Y si te dijera que mientras yo gritaba de dolor en una mesa de parto, sangrando y pidiendo auxilio desesperadamente, mi esposo se sentó tranquilamente y abrió el periódico como si nada estuviera pasando? Es normal, las mujeres siempre hacen drama, le dijo al médico que llegó 3 horas tarde a atenderme. Durante 18 horas estuve entre la vida y la muerte, mientras el hombre que había prometido amarme y cuidarme simplemente me observaba desfallecer sin mover un dedo para ayudarme. Hola queridos míos, qué bendición poder hablar con ustedes el día de hoy. Soy Carmen Guadalupe Morales, tengo 73 años, bien vividos. Nací en un pequeño pueblo llamado Tehuacán, en Puebla, pero hoy vivo aquí en Tulancingo, Hidalgo, donde he encontrado la paz que tanto busqué durante años. Estoy grabando este video desde mi pequeño patio, donde tengo todas mis plantas medicinales que cultivo con tanto cariño. ¿Ven esas hierbas de olor que tengo aquí atrás? Las siembro desde hace más de 20 años, anruda, hierbabuena, manzanilla, romero y albahaca. Cada una tiene su propósito, cada una me ha acompañado en mi proceso de sanación. Ahora paso mis días cuidando mi jardín de remedios caseros y haciendo mis bordados a mano. Aprendí a bordar cuando era jovencita en Puebla, viendo a mi mamá hacer esos diseños tan hermosos con hilos de colores. Pero fue después de los 60 años que esto se convirtió en mi sustento y mi terapia. Hago manteles con flores de bugambilia bordadas, servilletas con diseños de mariposas monarca y hasta ropita de bebé con angelitos y corazones. Las señoras del pueblo me hacen encargos, especialmente para Juárez, de novia y bautizos. Es un trabajo que me tranquiliza el alma, ¿saben? Cada puntada que doy es como si estuviera sanando pedacitos de mi propia historia, como si cada hilo de color fuera cosiendo las heridas que me dejó la vida. Mi hija Esperanza me ayudó a crear este canal. Fue ella quien me dijo: mamá, tu historia necesita ser contada. Puede ayudar a muchas mujeres que están pasando por lo mismo que tú pasaste. Al principio me daba muchísima pena. Imagínense, una señora de mi edad hablando para todo este mundo del internet. Pero mi nieta Paloma de 14 años me convenció diciéndome: abuela, hay muchas mujeres jóvenes que necesitan escuchar que se puede salir adelante, que se puede sobrevivir, y ahora veo lo importante que puede ser compartir estas experiencias para ayudar a otras personas que se sienten solas en su dolor. Y ustedes, mis queridos que me están viendo ahora mismo, me gustaría que me contaran en los comentarios de qué parte de México o del mundo me están escuchando y a qué hora del día encontraron este video. ¿Será tempranito con el café de olla y las galletas de animalitos después de la comida del domingo con toda la familia, o ya en la noche después de cenar, mientras los niños hacen la tarea? Siempre leo todos y cada uno de los comentarios y me llena de alegría saber de dónde son ustedes, cómo viven, qué tradiciones tienen en sus familias, y cuando se toman un momentito para escuchar las historias de esta abuela que ya vivió mucho. Contésteme, ¿sí? Vamos a crear una cadena de cariño y apoyo mutuo. Si este video les gusta, no olviden dejarme su like, porque eso me ayuda mucho a que YouTube muestre mi contenido a más personas que puedan necesitarlo. Y por favor, suscríbanse al canal, solo tienen que presionar ese botoncito rojo que aparece aquí abajo. Mi nieta Paloma me enseñó que es muy importante decir esto para que más personas puedan ver el contenido y para que podamos formar una comunidad de apoyo. Y también presionen la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando suba un video nuevo, porque tengo muchas historias más que compartir con ustedes. Hoy quiero platicarles sobre un tema muy difícil, pero que necesita ser hablado sin tapujos ni vergüenza. Sobre cómo, hasta en los momentos que deberían ser los más hermosos y sagrados en la vida de una mujer, como el nacimiento de un hijo, podemos sufrir maltratos terribles de quienes se supone que deben cuidarnos, protegernos y amarnos incondicionalmente. No siempre el maltrato viene con golpes o gritos. A veces viene del silencio más cruel, de la indiferencia más dolorosa, del abandono justo cuando más necesitamos ayuda, comprensión y amor. A veces viene disfrazado de normalidad, como si fuera algo natural que las mujeres suframos en silencio, como si fuera nuestro destino inevitable aguantar todo sin quejarnos. Recuerdo como si fuera ayer el nacimiento de mi primer hijo, Aurelio.
Fue en agosto de 1972. Yo tenía apenas 20 años, recién cumplidos, y ese día cambió mi vida para siempre, pero no de la manera hermosa que una joven madre espera. No solo porque me convertí en madre por primera vez, sino porque fue cuando me di cuenta del tipo de hombre que tenía a mi lado, del tipo de persona con quien había decidido compartir mi vida, sin conocerlo realmente, sin saber de lo que era capaz cuando las cosas se ponían difíciles. Esa noche terrible me enseñó que el amor verdadero no es solo palabras bonitas y promesas, sino acciones concretas en los momentos más difíciles. Me enseñó que un hombre que te abandona cuando más lo necesitas no merece llamarse esposo y mucho menos padre. La historia que voy a contarles no es fácil de escuchar, pero es importante que se sepa, porque mientras sigamos callando estas realidades, mientras sigamos fingiendo que el maltrato no existe, o que es algo privado que no debe hablarse, seguirá habiendo mujeres que sufran en silencio, creyendo que no tienen opciones, que no hay salida, que tienen que aguantar, porque así son las cosas. Pero sí hay salida, sí se puede salir adelante, sí se puede reconstruir la vida después del dolor más profundo. Yo soy la prueba viviente de eso. A mis 73 años puedo decir que encontré la paz, que encontré mi propia fuerza, que logré criar a mi hijo lejos de la violencia y que pude enseñarle lo que es el respeto hacia las mujeres. Así que acompáñenme en este relato, abrácenme con sus corazones, porque algunas partes van a ser muy duras de escuchar, pero al final verán que siempre hay luz después de la oscuridad más profunda. Durante todos estos años, he guardado este dolor en mi pecho, compartiendo solo fragmentos con mi familia más cercana, pero ahora, en esta etapa de mi vida, siento la necesidad y la responsabilidad de contar toda la verdad, sin adornos, sin suavizar los detalles más crudos, porque creo firmemente que mi experiencia puede salvar vidas, puede abrir ojos, puede dar esperanza a mujeres que hoy se sienten atrapadas en situaciones similares. Cuando era joven, allá por los años 70, no existían las redes de apoyo que existen ahora. No había albergues para mujeres maltratadas, no había líneas telefónicas de emergencia, no había organizaciones que te ayudaran a salir de una relación violenta. Las mujeres estábamos completamente solas, dependíamos de la buena voluntad de vecinos compasivos o de la fortaleza de nuestras propias familias. Pero también quiero que sepan que mi historia no es solo de dolor y sufrimiento, también es una historia de resistencia, de valentía, de mujeres solidarias que me tendieron la mano cuando más lo necesité. Es una historia de segundas oportunidades, de amor propio que se puede recuperar, de dignidad que nadie puede quitarnos si nosotras no se lo permitimos. Por eso los invito a quedarse conmigo hasta el final de este relato, a escuchar con el corazón abierto, a comentar si han vivido algo similar o si conocen a alguien que pueda necesitar escuchar estas palabras. Juntos podemos formar una red de apoyo que trascienda las pantallas, una comunidad donde ninguna mujer se sienta sola en su dolor. Nací en una casita muy humilde de adobe, de esas con piso de tierra apisonada y techo de tejas de barro, allá en Tehuacán, Puebla. Era una construcción típica de los barrios pobres de los años 50, paredes gruesas que mantenían fresco en el calor del verano. Un pequeño corredor al frente donde mi mamá ponía sus macetas con geranios rojos y blancos, y un solar grande atrás, donde criábamos animales de patio. Mi papá, Eustaquio Morales Jiménez, era un hombre trabajador y honesto que se levantaba antes del alba para ir al campo. Trabajaba como peón en diferentes ranchos, sembrando maíz, frijol, chile y calabaza en tierras ajenas, porque la nuestra propia era tan poca que apenas alcanzaba para una milpa de temporal. Era de esos hombres callados, de manos ásperas por el trabajo rudo, pero con un corazón noble que jamás levantó la voz a mi mamá ni a nosotros los hijos. Mi mamá, Remedios Vázquez de Morales, era el alma y el corazón de nuestra casa. Era costurera de oficio, había aprendido el arte de la aguja de su propia madre. Mi abuela Concepción, que en paz descanse, tenía unas manos mágicas para crear vestidos hermosos con telas sencillas. Hacía vestidos de primera comunión con organza blanca y encajes,
vestidos de quinceañera con tules de colores y lentejuela. Y también remendaba toda nuestra ropa familiar para que nos durara más tiempo. Su máquina de coser Singer, una reliquia negra con pedales dorados, era el tesoro más preciado de la casa. Éramos 7 hermanos en total, y aunque la casa era pequeña, siempre había lugar para todos. Yo era la Mayo R. Carmen Guadalupe, nacida en marzo de 1952. Después de mí, venía Refugio, nacido en 1954, un niño muy inteligente que siempre soñó con ser maestro. Luego Soledad D. 1956, que tenía una voz preciosa para cantar las canciones de María Félix. Seguía Tomás, nacido en 1958, el más travieso de todos, siempre metiéndose en problemas, pero con un corazón de oro. Después nacieron Esperanza, en 1960, que desde chiquita mostró talento para los números y las cuentas. Concepción llegó en 1962, una niña muy dulce y obediente, que era la consentida de mi papá. Y finalmente, el pequeñito Aurelio, nacido en 1964, el bebé de la familia que todos cuidábamos como si fuera nuestro propio hijo. Nuestra casa tenía 2 cuartos principales, el cuarto grande de mis papás, que también servía como sala cuando venían visitas, y el cuarto de atrás, donde dormíamos todos los hijos, las niñas, en una cama grande de hierro, forjado, que había heredado mi mamá, de su mamá, y los niños en petates extendidos en el suelo, bien limpiecitos, y con sus cobijas de lana tejidas a mano. La cocina era el corazón de la casa, con su brasero de leña que mi mamá mantenía prendido desde muy temprano, tenía una repisa de madera, donde guardaba los platos de barro, las ollas de peltre, y los vasos de vidrio grueso, que compraba en el mercado. En una esquina estaba el molcajete de piedra volcánica, donde molía los chiles para la salsa, y en otra el metate donde hacía masa para tortillas, cuando no alcanzaba para comprarlas del molino. El solar de atrás era como un pequeño paraíso para nosotros los niños. Tenía árboles frutales que mi papá había sembrado con mucho cuidado, un mango Manila que daba frutas dulcísimas en tiempo de calor, guayabos que en octubre se llenaban de frutas rosadas y aromáticas, un tejocote que nos regalaba sus frutos agrios para hacer agua fresca, y un níspero que era la delicia de todos en la casa. También teníamos un corralito donde criábamos gallinas criollas de diferentes colores encoloradas, pintas, negras y blancas. Cada una tenía su personalidad y nosotros les poníamos nombres como si fueran mascota. Estaba la güerita, una gallina blanca muy ponedora que nos daba huevos casi todos los días. La pinta era brava y protegía mucho a sus pollitos. La colorada era la más cariñosa y se dejaba cargar por nosotros los niños. Teníamos también un cochinito que engordábamos durante todo el año para matarlo en diciembre y hacer carnitas para las posadas. Mi papá compraba el lechoncito en el tianguis de los jueves y nosotros lo cuidábamos como si fuera parte de la familia, aunque sabíamos cuál era su destino final. Cuando era niña, mi día comenzaba muy temprano, antes de que saliera el sol. Me levantaba al escuchar los primeros gallos cantar en el barrio y veía a mi mamá ya levantada, soplando las brasas del brasero para avivar el fuego. Mi primera tarea era ir por agua al pozo comunitario, que quedaba como a 20 minutos caminando de nuestra casa. Cargaba el cántaro de barro en la cabeza, sosteniéndolo con una rosquilla de trapo para que no me lastimara, exactamente como hacían todas las mujeres y niñas del pueblo. Era una caminata que hacía 2 veces al día, en la mañana y en la tarde, porque el agua se acababa rápido con una familia tan grande. El pozo era un lugar de encuentro social para las mujeres del barrio. Mientras esperábamos nuestro turno para sacar agua, las señoras platicaban de sus familias, compartían remedios caseros para diferentes malestares, intercambiaban recetas de cocina y a veces hasta se organizaban tandas para ayudarse económicamente unas a otras. Después de traer el agua, ayudaba a mi mamá a prender bien el brasero y a poner el café de olla en una pequeña cafetera de peltre azul. Mientras el café se hacía, yo molía nixtamal en el metate para hacer masa fresca para las tortillas del desayuno. El sonido rítmico del metate era como una música familiar que marcaba el inicio de cada día. Desayunábamos tortillas recién hechas con frijoles refritos, salsa verde molcajeteada,
y café de olla endulzado con piloncillo. A veces, cuando había dinero extra, mi mamá compraba queso fresco en el mercado y hacíamos quesadillas que nos sabían a gloria. Después del desayuno me alistaba para ir a la escuela. Me peinaba las trenzas yo solita. Me ponía mi uniforme azul marino con blusa blanca, que mi mamá me hacía nueva cada inicio de año escolar. Y guardaba mis cuadernos y lápices en un moralito de manta que había bordado mi abuela, Concepción, con flores de colores. La escuela quedaba como a 1 hora caminando por veredas de tierra, entre milpas y nopales. A veces iba sola, otras veces me juntaba con mi amiga Catalina Hernández y con otras niñas del barrio. El camino era hermoso, lleno de flores silvestres en tiempo de lluvias, a margaritas amarillas, amapolas rojas, bugambilias moradas que trepaban por las bardas de piedra. También creciste en un pueblo pequeño donde todos se conocían y se ayudaban. Cuéntame en los comentarios cómo era tu infancia, porque estos recuerdos nos conectan a pesar de las distancias y los años. Era una escueleta rural de un solo salón grande, con ventanas altas que dejaban entrar mucha luz natural. Las paredes estaban pintadas de color verde agua y tenían mapas de México y del mundo, el alfabeto en letras grandes y algunos dibujos que habíamos hecho los niños. Estudiaban niños de todas las edades juntos, desde los de 6 años, que apenas empezaban a conocer las letras, hasta los de 12 que ya sabían leer de corrido y hacer cuentas complicadas. La maestra doña Hortensia Jiménez Morales era una mujer de unos 40 años, soltera, que había llegado al pueblo enviada por la Secretaría de Educación desde la capital del estado. Era muy estricta pero justa, siempre vestía de faldas largas de colores oscuros y blusas blancas, bien planchada. Tenía el cabello recogido en un chongo perfecto y usaba unos anteojos de metal que le daban un aire muy serio y respetable. A pesar de su apariencia severa, doña Hortensia era una maestra extraordinaria que me enseñó no solo a leer y escribir, sino a amar los libros y el conocimiento. Me prestaba libros de su biblioteca personal para que los leyera en casa. Cuentos de los hermanos Grimm, Fabulous de Aesop, historias de héroes mexicanos como Miguel Hidalgo y Benito Juárez. También me enseñó a hacer cuentas difíciles, a conocer la geografía de nuestro país y a escribir cartas con letra bonita y buena ortografía. Cuando terminaban las clases, regresaba corriendo a casa para ayudar en todos los quehaceres domésticos. Mi mamá siempre tenía trabajo esperándome lavar ropa en el lavadero de cemento que estaba en el patio, tender la ropa mojada en los lazos que mi papá había amarrado entre los árboles, barrer el piso de tierra de la casa con una escoba de varas, cuidar a mis hermanitos menores mientras ella cosía en su máquina Singer. Los miércoles y sábados íbamos al río a lavar la ropa más pesada, a las colchas, las cobijas, los pantalones de mezclilla de mi papá, que se ensuciaban mucho en el trabajo del campo. Era toda una expedición familiar. Mi mamá cargaba una canasta grande con la ropa sucia, otra con el jabón de pasta, el zacate para tallar y el almidón para las camisas de mi papá. Nosotros los niños cargábamos bateas de madera y jícaras para enjuagar. El río era un lugar mágico para mí. Era ancho y poco profundo, con agua cristalina que bajaba de las montañas. Tenía piedras grandes y lisas donde las mujeres del pueblo se sentaban a tallar la ropa, formando como un círculo natural de lavanderas que platicaban mientras trabajaban. Los niños más grandes cuidábamos a los chiquitos para que no se fueran a ahogar, y a veces, cuando terminábamos de ayudar, nos dejaban meter los pies al agua fría. Mientras mi mamá y las otras señoras lavaban, yo escuchaba sus conversaciones. Platicaban de sus maridos, de sus hijos, de los chismes del pueblo, de remedios caseros para curar diferentes enfermedades. Era como una escuela de la vida donde aprendía sobre el mundo de los adultos, sobre los problemas que tenían las familias, sobre cómo las mujeres se apoyaban unas a otras en los momentos difíciles. Los domingos eran días muy especiales en nuestra familia. Nos levantábamos tempranito para alistarlos, para ir a misa de 8 en la iglesia de San Bartolomé, el santo patrón de nuestro pueblo. Mi mamá nos bañaba a todos en una tina grande de lámina, usando agua tibia que calentaba en olla sobre el brasero. Nos ponía nuestra ropa más bonita a las niñas, nos vestía con vestidos de colores claros que ella misma nos hacía
con holanes y listones. A los niños les ponía pantalones de gabardina y camisas blancas bien planchaditas. La iglesia era el edificio más hermoso del pueblo, construida de piedra cantera rosa, con torres altas que se veían desde cualquier parte. Por dentro tenía altares dorados, santos vestidos con ropas de terciopelo, bordadas con hilos de oro, y vitrales de colores que creaban luces preciosas cuando entraba el sol de la mañana. Durante la misa, que duraba como una hora, nosotros los niños tratábamos de portarnos bien sentados en las bancas de madera dura. Mi mamá nos había enseñado todas las oraciones, el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo en Yo. Me sabía todas las canciones religiosas que cantaba el coro de señoras, dirigido por doña Esperanza Castillo, la esposa del telegrafista. Después de la misa, venía lo más divertido del domingo, el tiempo libre. En la plaza principal, mientras los adultos se quedaban platicando en grupitos, nosotros los niños corríamos y jugábamos libremente. Era el único momento de la semana donde no teníamos obligaciones, donde podíamos ser solo niños. Jugábamos a la víbora de la mar, formando una fila larga, donde dos niños hacían un arco con los brazos, y todos los demás pasábamos por debajo cantando a la víbora, víbora de la mar, por aquí pueden pasar. Los de adelante corren mucho, y los de atrás se quedarán, tras, tras, tras. Al final de la canción, quien quedaba atrapado bajo el arco, tenía que elegir entre melón o sandía, que representaba a cada uno de los niños que formaban el arco. También jugábamos al lobo, donde un niño hacía de lobo y se escondía mientras todos cantábamos en Juguemos en el bosque mientras el lobo no está, porque si el lobo aparece a todos, nos comerá. Lobo es, y el lobo contestaba que se estaba vistiendo, poniéndose la camisa, los pantalones, los zapatos, hasta que finalmente gritaba, «Ya estoy listo», y salía corriendo a atrapar a todos los demás. Las niñas jugábamos también a la comidita, usando aletas de barro miniatura, que compraban nuestras mamás en el mercado. Hacíamos comida de mentiritas con tierra, hojas y flores, imitando todo lo que veíamos hacer a nuestras mamás en casa. Jugábamos a ser mamás, cargando muñecas de trapo que nos hacían nuestras abuelas, peinándolas y vistiéndolas, como si fueran bebés de verdad. Los niños jugaban canicas en la tierra, haciendo hoyitos donde tenían que meter las canicas de vidrio de diferentes colores. También jugaban trompo, tratando de mantenerlo girando el mayor tiempo posible con el chicote de cuero. En tiempo de viento, que era entre febrero y abril, todos volábamos papalotes hechos con papel de China de colores, carrizos y cola de trapos viejos. En época de Día de Muertos, que es una celebración sagrada en México, nuestra casa se transformaba completamente. Mi mamá empezaba los preparativos desde principios de octubre, comprando flores de cempasúchil en el mercado, cañas de azúcar, papel picado de colores y todos los ingredientes para hacer el mole poblano, que era el platillo favorito de mi abuelito Yustacuio, que había muerto cuando yo tenía 8 años. El altar que armábamos en el cuarto grande era una obra de arte. Mi mamá extendía un mantel blanco bordado que había hecho mi abuela Concepción, y sobre él colocaba los retratos de nuestros familiares muertos en marcos de madera oscura. Alrededor ponía veladoras, flores de cempasúchil formando caminos de pétalos naranjas, pan de muerto que compraba en la panadería del pueblo, calaveras de azúcar con nombres escritos, frutas de la temporada como naranjas, tejocotes y cañas. ¿Tu familia también celebraba el Día de Muertos con altares llenos de recuerdos? Compárteme en los comentarios qué tradiciones tenían en tu casa, porque estas costumbres son las que nos mantienen unidos a nuestras raíces. Mi mejor amiga en esos años era Catalina Hernández Vázquez, hija del señor Aristairis Hernández, dueño de la única tiendita de abarrotes del pueblo. Catalina era un año menor que yo, pero era muy madura para su edad. Tenía el cabello largo y ondulado, color castaño claro, y unos ojos verdes preciosos que había heredado de su mamá, doña Soledad, quien decían que en su juventud había sido la mujer más hermosa de toda la región. Las dos éramos completamente inseparables. Íbamos juntas a la escuela todas las mañanas, caminando por el mismo sendero polvoriento, platicando de nuestros sueños y de todo lo que nos pasaba. Jugábamos juntas en los recreos, hacíamos juntas las tareas en las tardes. Y en los domingos después de misa, nos íbamos a explorar los alrededores del pueblo, siempre cuidando
tratando de no alejarnos demasiado para no preocupar a nuestras familias. Catalina tenía una ventaja sobre Mian, como su papá tenía la tienda. Ella podía leer las revistas y periódicos que llegaban de la capital antes de que se vendieran. Así fue como conocimos historias de artistas famosos como Pedro Infante, Jorge Negrete, María Félix y Dolores del Río. Leíamos sobre sus películas, sus amores, sus vestidos elegantes, y soñábamos con vivir algún día en ciudades grandes, llenas de cines y teatros. Cuando sea grande, voy a ser maestra como doña Hortensia, decía Catalina con mucha convicción. Voy a estudiar en la Normal de Puebla y después voy a regresar al pueblo para enseñarles a leer a todos los niños. A mí me parecía un sueño hermoso y muy noble. Y yo voy a ser costurera como mi mamá, le respondía yo. Pero no solo voy a remendar ropa, voy a hacer vestidos tan bonitos como los que usan las artistas de las películas. Soñábamos juntas con el futuro, imaginando cómo serían nuestras vidas cuando fuéramos mujeres adultas. Nos prometíamos que siempre íbamos a ser amigas, que nuestros hijos iban a jugar juntos, que íbamos a ser comadres y nos íbamos a ayudar siempre. Qué tiernas éramos, y qué poco sabíamos de lo que la vida nos tenía preparado. Nuestra vida en Tehuacán era sencilla y pobre en lo material, pero muy rica en amor familiar y tradiciones hermosas. No nos faltaba lo básico para vivir. Teníamos techo, comida casera todos los días, ropa limpia, aunque fuera remendada. Y sobre todo, teníamos el cariño incondicional de nuestros padres y la unión fuerte entre todos los hermanos. Claro que había épocas muy difíciles, especialmente en tiempo de secas, cuando las lluvias tardaban en llegar y las cosechas se perdían. En esos momentos el maíz y el frijol se acababan antes de tiempo en la casa, el agua escaseaba, porque los pozos se secaban, y las familias del pueblo pasábamos apuros económicos muy grandes. En esos momentos duros, mi papá tenía que irse a trabajar lejos del pueblo, a veces hasta otros estados, en haciendas grandes donde necesitaban peones temporales para las cosechas. Se iba en grupos, con otros hombres del pueblo, cargando morales con ropa y comida para varios días o semanas, dejando a las mujeres solas con los hijos y con toda la responsabilidad de mantener las casas funcionando. Cuando mi papá se iba, mi mamá se convertía en padre y madre a la vez. Trabajaba doblemente duro en su costura, tomando encargos de vestidos para quinceañeras, trajes de primera comunión, uniformes escolares, cualquier trabajo que le dieran aunque fuera muy poco lo que le pagaran. También vendíamos dulces caseros, que hacíamos entre todas encocadas de coco rallado, dulces de tamarindo con chile piquín, pepitorias de pepita de calabaza con piloncillo, alegrías de amaranto que moldeábamos en hojas de maíz. Nosotros los hijos también ayudábamos como podíamos. Yo, que era la mayor, me quedaba cuidando a mis hermanitos menores, mientras mi mamá cosía hasta muy noche, bajo la luz de una lámpara de petróleo. Refugio, que aunque era niño, era muy responsable. Se iba a ayudar a otros señores del pueblo, en trabajos de campo, a cambio de maíz o frijol. Soledad ayudaba a lavar ropa ajena para ganar unos centavos extra. Todos poníamos nuestro granito de arena para que la familia saliera adelante. Fueron años de mucha unión familiar, donde aprendimos que en las familias de verdad todos se apoyan, todos colaboran, todos sacrifican algo por el bienestar común. Mi mamá nos enseñó que la pobreza no es motivo de vergüenza si se vive con dignidad, con trabajo honesto y con amor mutuo. Fue durante una de esas sequías terribles, cuando yo tenía 12 años recién cumplidos, que comenzaron las dificultades más grandes que había conocido nuestra familia hasta entonces. Era el año de 1964. Me acuerdo muy bien, porque fue cuando pasaron muchas cosas importantes en el país, aunque allá en nuestro pueblito apartado, apenas nos enterábamos de lo que sucedía en el resto de México. La sequía de ese año fue espantosa. Dicen que fue la peor que habían visto los más ancianos del pueblo en toda su vida. Los pozos se secaron completamente. Las milpas se quemaron con el sol antes de dar mazorcas. Los árboles frutales se secaron, y hasta los pozos más profundos empezaron a dar agua salada que no se podía tomar ni para cocinar. Los animales también sufrían mucho. Nuestras gallinas dejaron de poner huevos. El cochinito se puso muy flaco, porque no había desperdicios de comida para darle. Y muchas familias del pueblo tuvieron que vender sus animales a precios muy baratos, porque no tenían con qué alimentarlos. Mi papá,
desesperado por no conseguir trabajo ni siquiera en los ranchos cercanos, porque todos estaban en la misma situación terrible. Tomó la decisión más difícil de su vida, irse a buscar trabajo a la Ciudad de México. Esa ciudad inmensa de la que habíamos oído hablar, pero que para nosotros era como otro mundo completamente diferente. Recuerdo perfectamente la noche antes de que se fuera. Toda la familia cenamos juntos tortillas con sal y té de hierbas, porque ya no teníamos ni frijoles. Mi papá nos platicó que se iba con otros hombres del pueblo en un camión de redilas, que iban a buscar trabajo en las fábricas o en la construcción, que iba a mandar dinero en cuanto pudiera, pero que no sabía cuándo iba a regresar. Mi mamá no lloró delante de nosotros los niños, pero yo le escuché sollozar quedito en su cuarto, cuando creía que todos estábamos dormidos. Era una mujer muy fuerte, pero esa noche entendí que también tenía miedo, que también se sentía sola y preocupada por cómo iba a sacar adelante a 7 hijos sin su marido. ¿Alguna vez tu papá tuvo que irse lejos a buscar trabajo para mantener a la familia? Cuéntame en los comentarios si viviste algo parecido, porque estas experiencias nos marcan para toda la vida. Mi papá se fue casi un año completo, mandando un poquito de dinero cuando podía conseguir trabajo, pero era muy poco y llegaba muy de vez en cuando. A veces, pasaban 2 o 3 meses sin que recibiéramos nada, y mi mamá tenía que inventar milagros para darnos de comer a todos y pagar el poco de renta que debíamos por la casita. Mi mamá, que siempre había sido muy creyente y devota, empezó a hacer novenas diarias a la Virgen de Guadalupe, a San Judas Tadeo, que es el santo de las causas difíciles, y a San José, que es el patrón de los trabajadores. Todas las noches, después de cenar y antes de dormir, nos juntaba a todos alrededor de su altar casero para rezar el rosario completo y pedirle a Dios que cuidara a mi papá y que nos mandara la lluvia que tanto necesitábamos. Nosotros los niños sentíamos el cambio pesado en el ambiente de nuestra casa. Ya no era la misma alegría de antes. Ya no se escuchaban las risas y las pláticas animadas durante las comidas. Mi mamá siempre estaba preocupada, con esa expresión de angustia que se le notaba especialmente en los ojos cuando creía que no la estábamos viendo. No era solo el calor terrible que no se quitaba ni en las noches, ni la falta de agua que nos obligaba a caminar cada vez más lejos para encontrar pozos que todavía tuvieran un poquito. Era también la preocupación constante por el dinero, por la comida que se acababa más rápido cada día, por no saber qué noticias íbamos a recibir de mi papá o si íbamos a recibirlas. El silencio más triste era cuando pasaba algún vecino por nuestra casa para despedirse, porque también se iba del pueblo. Nos vamos para Veracruz, allá dicen que hay trabajo en los cañaverales, decía don Fermín Castillo con su familia completa. Nosotros nos vamos para Ochilhuanao, para cruzar al otro lado si Dios quiere, anunciaba doña Mercedes Jiménez, cargando a su bebé más pequeño. Cada despedida era como un puñal en el corazón, porque sabíamos que tal vez no volveríamos a ver a esas familias nunca más. El pueblo se iba quedando vacío poco a poco, con casas abandonadas donde crecían hierbas silvestres, con negocios cerrados porque ya no había clientes que compraran nada. Fue en esa época tan difícil cuando noté el primer cambio grande en mi propia vida. Un cambio que me dolió mucho, pero que al mismo tiempo me hizo crecer y madurar más rápido de lo que cualquier niña de 12 años debería hacer. Tuve que dejar la escuela para ayudar de tiempo completo en la casa y cuidar a mis hermanitos menores, mientras mi mamá trabajaba día y noche en su costura para tratar de sacar adelante a la familia. Fue una decisión que me partió el corazón, porque yo amaba estudiar, amaba los libros, amaba aprender cosas nuevas todos los días. La maestra Hortensia vino personalmente a nuestra casa una tarde para hablar con mi mamá. Se sentaron las dos en el corredor de enfrente, en las únicas 2 sillas que teníamos, y hablaron durante más de 1 hora. Yo me quedé cerca, fingiendo que barría el patio, pero escuchando cada palabra que decían. Doña Remedios, le dijo la maestra con mucha seriedad, Carmen es la niña más inteligente que he tenido en todos mis años de enseñar. Aprende rapidísimo, tiene una memoria extraordinaria, lee mejor que niños mucho mayores que ella. Por favor, no la saque de la escuela. Sería una pena terrible desperdiciar ese talento. Mi mamá le explicó entre lágrimas que no teníamos opción, que necesitaba que yo la ayudara en casa, porque ya no podía sola con todo.
que entendía que era una pena, pero que primero estaba la supervivencia de la familia completa. Si usted quiere, le propuso doña Hortensia, yo puedo seguir enseñándole a Carmen en las tardes, sin cobrar nada. Después de que termine con sus obligaciones en casa, no podemos dejar que una mente tan brillante se desperdicie. Pero mi mamá, aunque agradeció mucho la oferta generosa de la maestra, tuvo que declinar. Maestra, se lo agradezco de corazón, pero Carmen, en las tardes también tiene que ayudarme. Tengo que enseñarle a coser bien para que me ayude con los encargos, porque sola ya no me doy abasto. Esa conversación la escuché con el corazón partido en 1000 pedazos. Era como si estuvieran hablando de cerrar para siempre una puerta que me llevaría a un futuro mejor, a la posibilidad de ser alguien más en la vida, de tener una profesión, de no depender siempre de otros para sobrevivir. Pero también entendía, con esa sabiduría prematura que te da la pobreza, que mi mamá tenía razón. No teníamos opciones bonitas que elegir, solo teníamos la realidad dura que nos exigía que cada quien hiciera su parte para que todos pudiéramos comer todos los días. Así que no me quedé mucho tiempo llorando por lo que no iba a poder ser. En lugar de eso, decidí que si iba a dejar la escuela, iba a aprender lo más posible de mi mamá para ser la mejor costurera que pudiera ser. Si ese iba a ser mi oficio, lo iba a hacer con orgullo y con excelencia. Mi mamá empezó a enseñarme en serio el arte de la costura, no solo los remendos básicos que ya sabía hacer. Es un oficio noble, mija, me decía mientras me mostraba cómo hacer los puntos más complicados. Con una aguja y un dedal en las manos, una mujer puede salir adelante en cualquier parte del mundo. Nunca te va a faltar de comer si sabes coser bien. Me enseñó a tomar medidas correctas con la cinta métrica amarilla que guardaba enrollada en una cajita de metal. Me enseñó a cortar patrones en papel periódico antes de cortar las telas caras. Me enseñó los diferentes tipos de puntos en punto atrás para costuras fuertes, punto de lado para dobladillos invisibles, punto de ojal para que no se deshilacharan los botones. Yo aprendía rapidísimo, como si hubiera nacido con el don heredado de mi mamá y mi abuela. Mis manos pequeñas se acostumbraron rápido al ritmo de la aguja, entrando y saliendo de la tela, al sonido de la máquina Singer pedaleando suavemente, al olor del almidón cuando planchábamos las costuras terminadas. Fue también en esa época cuando empecé a interesarme de verdad por el bordado, viendo las piezas tan hermosas y delicadas que algunas clientas más ricas del pueblo traían para que mi mamá las reparara o les hiciera modificaciones. Había vestidos de quinceañera con bordados de flores en hilos de seda de colores, manteles de altar con diseños religiosos en hilo dorado, blusas de tehuana con pájaros y flores típicas de Oaxaca, bordados a mano con una perfección que me dejaba maravillada. Algún día yo también voy a saber hacer bordados así de bonitos, me prometí a mí misma, mientras observaba cada detalle, cada puntada, cada combinación de colores. No sabía entonces que esos bordados iban a convertirse muchos años después en mi terapia, en mi forma de sanar las heridas del alma, en mi manera de contar historias sin palabras. ¿También tuviste que dejar algo que amabas hacer por ayudar a tu familia? Platícame en los comentarios, porque sacrificarse por los seres queridos es algo que nos une a muchas mujeres. Cuando mi papá regresó finalmente de la Ciudad de México, después de casi un año de ausencia, casi no lo reconocí. Había cambiado mucho física y emocionalmente. Estaba más delgado, con la cara quemada de tanto sol trabajando en obras de construcción al aire libre, y tenía una expresión de cansancio profundo en los ojos que nunca le había visto antes. Sus manos, que siempre habían estado ásperas por el trabajo del campo, ahora tenían cicatrices nuevas y callos diferentes de manejar herramientas de albañilería. Pero traía una noticia que iba a cambiar completamente el destino de nuestra familia para siempre. Había conseguido un trabajo fijo y estable en una fábrica textil en Puebla capital, y toda la familia nos íbamos a mudar para allá antes de que empezaran las clases del siguiente año. Es una oportunidad que no podemos desperdiciar, nos explicó esa noche durante la cena. Cuando toda la familia estábamos reunidos por primera vez en muchos meses. En la fábrica me van a pagar un sueldo fijo cada semana. Vamos a tener seguro médico para todos y los niños van a poder estudiar en escuelas mejores. En la ciudad hay más oportunidades para todos. Recuerdo perfectamente la mezcla de emociones encontradas que sentí al escuchar esa noticia que era tan importante.
para nuestro futuro. Por un lado sentía una alegría enorme de que mi papá hubiera regresado sano y salvo, y de que por fin íbamos a tener estabilidad económica después de tantos meses de incertidumbre y apuros. Pero por otro lado, me daba una tristeza muy profunda tener que despedirme de Tehuacán, el único lugar que había conocido en mis 13 años de vida. Me daba tristeza separarme para siempre de mi mejor amiga Catalina, con quien había compartido tantos sueños y tantos secretos de niñas. Me daba pena dejar la tumba de mi abuelito Eustaquio en el panteón del pueblo, donde íbamos todos los domingos, después de misa, a llevarle flores frescas. También me daba miedo la ciudad grande, de la que había escuchado historias contradictorias. Algunas personas decían que la ciudad era maravillosa, llena de oportunidades, con calles pavimentadas, luz eléctrica, agua corriente en las casas y escuelas con maestros muy preparados. Otras personas contaban cosas que me asustaban, aunque había mucha delincuencia, que la gente era fría y no se ayudaba entre vecinos, que era fácil perderse en calles inmensas llenas de carros y camiones. Pero al mismo tiempo, la parte soñadora de mi corazón se emocionaba pensando en la posibilidad de regresar a la escuela, de tener acceso a más libros, de conocer ese mundo más grande, del que solo había leído en las revistas que llegaban a la tienda de Don Aristairis. Soñaba con ver cines de verdad, con conocer parques grandes, con caminar por calles donde hubiera tiendas llenas de telas hermosas y colores que no había visto nunca. Mi mamá también tenía sentimientos encontrados. Estaba feliz por la estabilidad que nos esperaba, pero preocupada por dejar atrás todo lo conocido. ¿Y si no me llegan clientas en la ciudad? Se preguntaba. ¿Y si allá hay muchas costureras mejores que yo? Mi papá la tranquilizaba diciéndole que en una ciudad tan grande siempre había trabajo para manos hábiles como las suyas. Los preparativos para la mudanza fueron intensos y emotivos. Teníamos muy pocas pertenencias, pero cada objeto tenía un valor sentimental enorme. La máquina de coser Singer de mi mamá fue lo primero que empacamos, envolviéndola con cuidado en cobijas viejas, porque era nuestro tesoro más valioso y nuestra garantía de supervivencia. En el nuevo lugar, también empacamos la ropa que teníamos, los trastos de cocina más indispensables, las imágenes religiosas que adornaban nuestro altar casero, y algunos recuerdos familiares como las fotografías de los abuelos que ya habían muerto, y las cartas que mi papá nos había mandado desde la Ciudad de México. El día de la despedida fue uno de los más tristes de mi infancia. Todo el pueblo nos acompañó hasta la parada de autobuses que estaba en la carretera principal, como a media hora, caminando de nuestras casas. Catalina lloró tanto que me contagió y las dos terminamos abrazadas, prometiéndonos que nos íbamos a escribir cartas todas las semanas y que algún día nos íbamos a volver a ver. Doña Hortensia, mi maestra querida, me regaló un cuaderno nuevo con tapas de cartón duro y me dijo: Carmen, no dejes nunca de escribir. Escribe sobre todo lo que veas y sientas en la ciudad nueva. Algún día vas a agradecer tener esos recuerdos escritos. También me regaló un lápiz nuevo y una goma de borrar, que para mí fueron regalos más valiosos que cualquier joya. Fue un viaje larguísimo y muy cansado, en un camión de pasajeros que paraba en todos los pueblitos del camino. Íbamos apretados entre maletas, canastos, gallinas amarradas y otros pasajeros que también se mudaban a las ciudades buscando mejores oportunidades. El camión se sacudía muchísimo en las carreteras de terracería y varios de mis hermanitos se marearon durante el trayecto. Dormimos una noche en una central de autobuses que olía a diésel y a comida frita. Sentados en bancas de metal que estaban heladas por el frío de la madrugada, comimos las tortas de frijoles con chile que mi mamá había preparado para el viaje, y tomamos agua de los garrafones que se calentaban terriblemente con el sol del mediodía. Cuando finalmente llegamos a Puebla, al final de ese segundo día de viaje, yo estaba completamente abrumada por todo lo que veía. La central de autobuses era un edificio enorme, más grande que toda la plaza de Tehuacán. Había cientos de personas caminando en todas las direcciones, llevando maletas, cargando niños, gritando nombres de destinos que yo no conocía. El ruido era ensordecedor a motores de autobuses, sirenas de ambulancias, voces de vendedores ofreciendo comida y refrescos, música que salía de las radios de los locales comerciales,
y el olor era una mezcla confusa de escape de botábases, comida frita, perfumes baratos y sudor de mucha gente junta. Llegamos a Puebla el 15 de enero de 1965, justo cuando yo acababa de cumplir 13 años. Estaba a punto de entrar a una fase completamente diferente de mi vida, en un mundo que me parecía gigantesco y aterrador comparado con la tranquilidad de nuestro pueblito. Mi papá había rentado un cuartito en una vecindad de la colonia El Carmen, muy cerca de la fábrica textil donde iba a trabajar. Era un espacio diminuto en un solo cuarto grande, que servía de recámara y sala, con una cocineta pequeñita y un baño compartido con otras 5 familias que vivían en la misma vecindad. Los primeros meses fueron terriblemente difíciles para todos nosotros. Estábamos amontonados en ese espacio tan reducido, sin la privacidad y la libertad que teníamos en nuestra casita de Tehuacán. El ruido de la ciudad no nos dejaba dormir bien en carros, pasando a todas horas. Sirenas, música de las cantinas cercanas, gritos de los vendedores ambulantes desde muy temprano. Mi papá se levantaba a las 5 de la mañana para caminar a la fábrica y no regresaba hasta las 8 de la noche, completamente agotado por el trabajo pesado y el ruido constante de las máquinas industriales. Mi mamá trataba de conseguir clientas para su costura, pero era muy difícil porque no conocía a nadie y la competencia era muchísima. Yo volví a la escuela después de casi 2 años sin estudiar, y fue un shock enorme. La escuela secundaria técnica número 15 era un edificio de 3 pisos con salones enormes, llenos de estudiantes que venían de diferentes colonias de la ciudad. Me sentía completamente fuera de lugar con mi ropa sencilla, mis zapatos gastados y mi acento marcado de pueblo. Al principio me daba muchísima vergüenza hablar en clase, porque las otras niñas se reían de mi forma de pronunciar algunas palabras, de mis qué tanto y mis ándale pues, que sonaban muy rurales en el ambiente urbano. También se burlaban de mis loncheras de tacos de frijoles con salsa, mientras ellas traían tortas compradas de jamón con queso y refrescos embotellados. Pero poco a poco, con mucha paciencia y determinación, fui haciendo algunas amigas verdaderas. La primera fue Esperanza Martínez Vázquez, una niña dulce y tímida, que también venía del interior, de un pueblito cerca de Tlaxcala. Ella entendía perfectamente lo que yo estaba sintiendo porque había pasado por la misma experiencia de adaptación. Esperanza se convirtió en mi compañera inseparable. Estudiábamos juntas en las tardes, nos ayudábamos con las tareas más difíciles, y ella me enseñó a moverme por la ciudad sin perderme. También me presentó a otras niñas que, como nosotras, venían de familias humildes y trabajadoras. Formamos un grupito muy unido. Estábamos Esperanza y yo. También Mercedes Jiménez, una niña muy inteligente cuyo papá trabajaba de chofer de camiones. Soledad Herrera, que vivía con sus abuelos porque sus papás se habían ido a trabajar a Estados Unidos. Y Consuelo Ramírez, la más estudiosa de todas, que siempre sacaba las mejores calificaciones y nos ayudaba a entender las materias más complicadas. Con el tiempo, nuestra familia se fue adaptando mejor a la vida de ciudad. Mi papá recibió un aumento de sueldo en la fábrica y pudimos mudarnos a una casa más grande en la colonia Amor, que tenía 2 cuartos, una cocina propia y un pequeño patio donde mi mamá pudo poner algunas macetas con hierbas de olor que le recordaban nuestro hogar en Tehuacán. Mi mamá finalmente empezó a conseguir clientas regulares. Las vecinas de la colonia fueron conociendo la calidad de su trabajo y le empezaron a encargar vestidos para ocasiones especiales, uniformes escolares para sus hijos y arreglos de ropa. Poco a poco fue formando una clientela fiel que apreciaba su dedicación y sus precios justos. Yo estudiaba en las mañanas y en las tardes seguía ayudando a mi mamá con las costuras más complicadas. Había perfeccionado mucho mi técnica durante esos 2 años que estuve sin escuela, así que ya podía hacer trabajos bastante elaborados, vestidos de fiesta con holanes, blusas con alforzas, hasta uniformes de enfermera con todos sus detalles perfectos. Los fines de semana se convirtieron en algo especial para toda la familia. Íbamos a misa en la iglesia del Sagrado Corazón, que era una construcción hermosa con vitrales de colores que creaban luces preciosas durante la misa de domingo. Después paseábamos por el centro histórico de Puebla, admirando la arquitectura colonial, los edificios antiguos cubiertos de azulejos de Talavera, las fuentes coloniales rodeadas de jacarandas moradas. A veces, como premio especial cuando mi papá había tenido una semana de trabajo extra, nos llevaba a tomar nieve en el Portal. Morelos,
o a comprar camotes asados de los carritos que vendían en las esquinas del centro. Para nosotros, que veníamos de la vida austera del campo, esos pequeños lujos urbanos nos parecían extraordinarios. También descubrí el cine, que se convirtió en mi pasión secreta. Con los centavos que ganaba ayudando a mi mamá, de vez en cuando me daba el lujo de ir a las funciones de domingo en el Cine Reforma. Veía películas mexicanas con Pedro Infante, Jorge Negrete, María Félix y Dolores del Río. Y salía de ahí, soñando con esos mundos glamorosos, llenos de música, bailes elegantes y vestidos preciosos. ¿También te costó trabajo adaptarte cuando te mudaste a un lugar completamente diferente? Compárteme tu experiencia en los comentarios, porque estos cambios grandes siempre nos transforman. Los años fueron pasando tranquilos en nuestra nueva vida poblana. Terminé la secundaria con buenas calificaciones, a pesar de todas las dificultades iniciales de adaptación. Mi sueño más grande era continuar estudiando, tal vez hacer la preparatoria y después una carrera técnica, en secretariado o contabilidad, algo que en mi familia nadie había logrado jamás y que me parecía el camino hacia una vida mejor y más independiente. Pero cuando cumplí 17 años, en marzo de 1969, la vida nos puso otra prueba muy dura que cambiaría todos nuestros planes familiares. Mi papá se enfermó gravemente de los pulmones. Al principio pensamos que era una gripe fuerte que no se le quitaba, pero después de varios meses tosiendo sangre y perdiendo peso, los doctores del Seguro Social nos dieron un diagnóstico que nos heló la sangre. Era silicosis pulmonar, una enfermedad causada por respirar durante años el polvo finísimo de algodón y otras fibras textiles en la fábrica donde trabajaba. Los pulmones de mi papá estaban tan dañados que ya no podían funcionar normalmente. Y los doctores fueron muy claros. Tenía que dejar de trabajar inmediatamente si quería vivir algunos años más para una familia como la nuestra, que dependía completamente del sueldo de mi papá. Esa noticia fue devastadora. De la noche a la mañana nos quedamos sin ingresos fijos, con gastos médicos enormes y con la responsabilidad de mantener a mis hermanos menores, que todavía estaban estudiando la primaria. Mi mamá, con esa fortaleza increíble que siempre la había caracterizado, tomó las riendas de la situación familiar. Empezó a trabajar día y noche en su máquina Singer, aceptando todos los encargos que llegaran, sin importar lo complicados o mal pagados que fueran. Hacía vestidos de quinceañera que le tomaban semanas completas, uniformes escolares por House, hasta disfraces para obras de teatro de las escuelas. Yo, que ya tenía 17 años y había aprendido mucho del oficio durante todos esos años, ayudando a mi mamá, tomé la decisión más difícil de mi juventud: abandonar para siempre mi sueño de seguir estudiando y buscar un trabajo de tiempo completo para ayudar a mantener a la familia. Fue una decisión que me partió el corazón, porque significaba renunciar a todas las aspiraciones que había construido durante mis años de secundaria. Significaba aceptar que mi futuro no iba a ser diferente al de las generaciones anteriores de mujeres de mi familia, que mi vida iba a estar limitada a trabajos mal pagados, sin posibilidades de crecimiento profesional. Pero al mismo tiempo, sabía que no tenía opción. Mi familia me necesitaba, y el amor y la lealtad hacia los míos era más fuerte que cualquier sueño personal. Además, mi mamá me había enseñado que las mujeres fuertes hacen lo que tienen que hacer, sin quejarse, sin lamentarse, poniendo siempre el bienestar de la familia por encima de todo. Después de buscar trabajo durante varias semanas, tocando puertas en tiendas, oficinas y talleres, finalmente conseguí un empleo como dependienta en una tienda de telas muy prestigiosa del centro histórico de Puebla que se llamaba La Casa de los Hilos Finos. Era un local elegante, con vitrines hermosas y clientela de clase media alta y alta. El dueño, don Baldomiro Sánchez Morales, era un señor mayor, viudo, muy estricto, pero justo, que había heredado el negocio de su padre. Me contrató porque durante la entrevista demostré que sabía mucho de diferentes tipos de telas, que podía distinguir entre algodones, sedas, linos y materiales sintéticos, y que sabía aconsejar a las clientas sobre qué telas funcionaban mejor para cada tipo de prenda. El trabajo me gustaba mucho. Pasaba todo el día rodeada de telas hermosas,
de todos los colores imaginables, sedas brillantes de China, algodones suaves de Puebla, encajes delicados de Francia, terciopelos lujosos de Italia. Aprendía constantemente sobre nuevos materiales, sobre tendencias de moda, sobre técnicas de costura que las clientas más sofisticadas me platicaban. Mis compañeras de trabajo eran mujeres mayores que yo, muy experimentadas, que me enseñaron no solo sobre telas, sino sobre la vida. Estaba doña Isabel Herrera, la encargada, una señora de unos 50 años que había trabajado ahí durante más de 20 años y conocía a todas las clientas por su nombre. También estaba Magdalena Torres, más joven, de unos 25 años, soltera, que tenía un gusto exquisito para combinar colores y textura. El ambiente de trabajo era agradable y respetuoso. Don Baldomiro era un patrón considerado que nos pagaba puntualmente. Nos daba aguinaldo en diciembre y hasta nos regalaba cortes de tela fina para que nos hiciéramos vestidos nuevos para ocasiones especiales. Fue precisamente ahí, en esa tienda elegante, llena de telas preciosas y sueños de vestidos hermosos, donde conocí al hombre que creía que sería el amor de mi vida, pero que resultaría ser mi peor pesadilla, el causante de los dolores más profundos que he experimentado en estos 73 años de existencia. Se llamaba Teodoro Ramírez Castillo. Era representante de ventas de una empresa importante de hilos y botones de la Ciudad de México, que se llamaba Mercería Fina del Centro. Venía a nuestra tienda una vez cada mes para surtir los productos que don Baldomiro necesitaba para abastecer a su clientela exigente. Teodoro tenía 28 años cuando lo conocí, 11 años más que mis 17 años. Era un hombre muy guapo y de presencia imponente alto, de complexión atlética, con el cabello negro peinado hacia atrás con brillantina, siempre perfectamente afeitado. Se vestía con trajes de casimir oscuro perfectamente planchados, camisas blancas impecables y corbatas de seda de colores elegantes. Tenía modales muy refinados, hablaba con un acento chilango educado que a mí me sonaba muy sofisticado, y conocía mucho del mundo porque viajaba constantemente, por trabajo, a diferentes ciudades de México. Para una jovencita de pueblo como yo, que había conocido tan poco del mundo, más allá de Tehuacán y Puebla, Teodoro representaba todo lo que había soñado: elegancia, cultura, experiencia y éxito económico. La primera vez que conversamos fue un martes de octubre de 1969. Él había llegado temprano por la mañana para hacer su entrega mensual, y yo estaba acomodando en la vitrina unos encajes franceses que acababan de llegar de importación. Me acerqué para preguntarle si necesitaba ayuda con algo, y él me miró de una manera que me hizo sentir mariposas en el estómago. La señorita que escogió esa combinación de colores en la vitrina tiene muy buen gusto, me dijo con una sonrisa encantadora que me hizo sonrojar inmediatamente. ¿Fue usted quien hizo ese arreglo tan hermoso? Le expliqué sí, que me gustaba mucho combinar telas y colores, que había aprendido viendo a mi mamá coser desde que era muy pequeña. Él escuchó con mucha atención, haciendo preguntas inteligentes sobre mi experiencia, demostrando un interés genuino por lo que yo le contaba. A partir de esa primera conversación, cada vez que Teodoro venía a la tienda, procuraba conversar conmigo. Me preguntaba sobre las tendencias de moda que notaba entre las clientas, sobre qué tipos de tela se vendían más, sobre mis opiniones respecto a los nuevos productos que él traía. ¿Alguna vez conociste a alguien que al principio parecía perfecto, pero después mostró su verdadera cara? Comparte tu experiencia en los comentarios, porque reconocer las señales tempranas puede ayudar a otras mujeres. Al tercer mes de estas conversaciones cordiales, pero cada vez más personales, Teodoro me invitó formalmente a tomar un café después de mi trabajo. Me lo propuso un viernes por la tarde, cuando ya estaba terminando mi jornada laboral, y él había concluido sus negocios con don Baldomiro. Señorita Carmen, me dijo con esa sonrisa que me derretía completamente, me gustaría invitarla a tomar un café en la pastelería La Flor de Lis, que está aquí cerca del centro. Si usted gusta, y si sus papás le dan permiso, claro está. Yo me puse nerviosísima, porque nunca había salido sola con un hombre, ni siquiera a tomar algo tan inocente como un café. En mi familia y en la sociedad de esa época, que una señorita decente saliera con un caballero, sin la supervisión de sus padres, era algo muy mal visto.
Pero el respeto con que Teodoro me trató, y su insistencia en pedirle permiso a mis papás, me tranquilizó. Esa noche hablé con mis papás sobre la invitación. Mi mamá se mostró preocupada. Ese señor es mucho mayor que tú, hijita, y viaja tanto por trabajo. ¿Tú crees que sus intenciones son serias? Paró mi papá, que ya estaba muy debilitado por su enfermedad pulmonar. Lo veía con buenos ojos. Ann es un hombre establecido, con buen trabajo y buena presencia. Si sus intenciones son honorables, podría ser una buena oportunidad para Carmen. Al sábado siguiente tuvimos nuestra primera cita formal. Teodoro llegó puntual a buscarme a la casa, vestido con un traje gris elegantísimo, y cargando un ramo pequeño de rosas rojas para mí, y una caja de chocolates finos para mi mamá. Sus modales fueron impecables. Ann saludó respetuosamente a mis papás. Les explicó exactamente a dónde me iba a llevar y a qué hora me traería de regreso. La pastelería La Flor de Lis era el lugar más elegante donde yo había estado jamás en mi vida. Tenía mesas con manteles blancos de lino, sillas tapizadas en terciopelo rojo, lámparas de cristal que colgaban del techo, y una vitrina enorme llena de pasteles franceses que parecían obras de arte. Teodoro pidió café expreso para él y chocolate caliente para mí, junto con 2 rebanadas de pastel de 3 leches que estaba delicioso. Durante las 2 horas que estuvimos ahí, me contó sobre su vida, su trabajo, sus viajes por diferentes ciudades de México. Me habló de restaurantes elegantes en la Ciudad de México, de hoteles lujosos donde se hospedaba cuando viajaba, de las diferencias entre las costumbres de diferentes regiones del país. Yo lo escuchaba fascinada, sintiéndome como Cenicienta en el baile real, disfrutando de un mundo de lujo y sofisticación que jamás había imaginado que podría conocer. Teodoro era un conversador extraordinario, culto, interesante, que me hacía sentir importante y especial con la atención que me prestaba. Me contó que había nacido en Tulancingo, Hidalgo, pero que se había mudado joven a la Ciudad de México para estudiar comercio y hacer carrera en las ventas, que había trabajado muy duro para llegar al puesto que tenía, que ganaba muy bien y que estaba ahorrando para comprarse una casa propia en alguna ciudad tranquila, donde pudiera establecerse definitivamente cuando se cansara de tanto viajar. ¿Y su familia? Le pregunté con curiosidad. ¿Tiene hermanos, papás? Mis padres ya fallecieron cuando yo era joven, me explicó con una expresión de tristeza que me conmovió. Tengo una hermana casada, que vive en Guadalajara, pero nos vemos muy poco, por las distancias y el trabajo. La verdad es que he llevado una vida bastante solitaria, enfocado solo en trabajar y superarme económicamente. Esa respuesta me dio mucha ternura hacia él. Me imaginé lo difícil que debía ser vivir sin familia cercana, sin raíces fuertes, siempre de viaje, durmiendo en hoteles y comiendo en restaurantes. Me pareció una vida exitosa pero vacía, y pensé que tal vez yo podría llenar ese vacío emocional que parecía tener. En las citas siguientes, que se volvieron regulares cada vez que él venía a Puebla, Teodoro se mostró como el caballero perfecto. Siempre me llevaba a lugares hermosos que yo no conocía, en el teatro principal, para ver obras de teatro, el Museo Amparo para admirar arte colonial, restaurantes elegantes, donde probé platillos sofisticados que ni siquiera sabía que existían. Me trataba como una verdadera dama. Me abría las puertas del carro, jalaba mi silla para que me sentara, nunca permitía que yo pagara nada. Me regalaba flores Perfumes Frances, pañuelos de seda bordados que compraba en sus viajes de trabajo. Para una muchacha de familia humilde como yo, acostumbrada a las limitaciones económicas y a la vida austera, aquellos detalles me parecían de cuento de hadas. Cuando le conté a mi mamá sobre estos regalos caros, se preocupó todavía más. San Carmen, hijita, un hombre no gasta tanto dinero en una mujer, a menos que tenga intenciones muy serias. ¿Tú estás segura de lo que sientes por él? ¿Estás preparada para las responsabilidades que vienen con un noviazgo formal? Pero yo estaba completamente enamorada, o al menos creía estarlo. Teodoro representaba todo lo que había soñado para mi futuro, en seguridad económica, un estilo de vida elegante, la posibilidad de conocer el mundo más allá de mi pequeña realidad poblana.
Además, él me hacía sentir hermosa, inteligente, digna de amor y respeto. Después de 6 meses de citas regulares, Teodoro vino una tarde a hablar formalmente con mi papá para pedirme noviazgo oficial. Se presentó en nuestra casa vestido con su mejor traje, cargando una botella de brandy caro para mi papá y un arreglo floral hermoso para mi mamá. Don Eustaquio, le dijo a mi papá con mucha seriedad, vengo a pedirle respetuosamente la mano de su hija Carmen para establecer un noviazgo formal con intenciones matrimoniales. Puedo ofrecerle estabilidad económica, respeto y un futuro digno. Mi papá, que cada día estaba más enfermo y más preocupado por el futuro de todos sus hijos, recibió la propuesta con alivio y esperanza. Teodoro, usted parece un hombre honorable y trabajador. Si Carmen está de acuerdo y usted promete cuidarla y respetarla siempre, tiene mi bendición. Y así comenzó oficialmente nuestro noviazgo, que duraría 10 meses hasta el día de nuestra boda. 10 meses durante los cuales Teodoro siguió siendo el hombre perfecto que había conocido, sin mostrar jamás las señales de lo que realmente era, de lo que me esperaba una vez que me tuviera completamente bajo su control como su esposa legal. Durante esos meses de noviazgo, él venía a nuestra casa cada domingo que estaba en Puebla. Almorzaba con toda la familia, traía regalos para mis hermanos menores, dulces importados, juguetes caros que les compraba en la Ciudad de México. Para mis papás traía medicinas especiales para mi papá, que cada día respiraba con más dificultad, y telas finas para que mi mamá se hiciera vestidos nuevos. ¿También viviste la experiencia de un noviazgo que parecía perfecto al principio? Cuéntame en los comentarios si notaste señales que después entendiste que eran advertencias. Durante esos 10 meses de noviazgo, todo parecía salido de un cuento de hadas. Teodoro era atento, generoso, respetuoso con toda mi familia y siempre cumplía exactamente lo que prometía. Cuando decía que llegaría a las 2 de la tarde del domingo, llegaba a las 2 en punto. Cuando prometía traerme un regalo especial de sus viajes, siempre cumplía con algo hermoso que me dejaba sin palabras. Me escribía cartas románticas cuando estaba de viaje, usando un papel fino con membrete de su empresa y una pluma fuente que escribía con una tinta azul muy elegante. Las cartas estaban llenas de palabras dulces sobre lo mucho que me extrañaba, sobre los planes hermosos que tenía para nuestro futuro juntos, sobre las ciudades que conoceríamos cuando fuéramos marido y mujer. Mi querida Carmen, decía una de esas cartas que conservé durante muchos años, cada kilómetro que me aleja de Puebla es un kilómetro que me acerca más a la certeza de que usted es la mujer con quien quiero compartir el resto de mi vida. Cuando esté en Guadalajara, viendo las artesanías de Tlaquepaque, pienso en lo hermosa que se vería usted con un vestido bordado de esos colores. Cuando pruebo la comida tapatía, imagino el día en que podamos viajar juntos y usted pueda conocer todos estos lugares maravillosos que México tiene para ofrecer. Esas cartas me llegaban al alma porque representaban todo lo que yo soñaba al viajar, conocer el mundo, vivir experiencias diferentes a las de mi familia, que habían estado siempre limitadas por la pobreza y las circunstancias difíciles. Teodoro me ofrecía una vida completamente diferente, llena de posibilidades que ni siquiera sabía que existían. También me regalaba libros de poesía mexicana, novelas románticas que compraba en librerías elegantes de la Ciudad de México, revistas de moda internacional donde podía ver los estilos que usaban las mujeres sofisticadas de París y Nueva York. Para una jovencita que había crecido con muy pocos libros y entretenimiento limitado, esos regalos eran tesoros invaluables, pero lo que más me enamoró de él fueron los planes detallados que hacía para nuestro futuro matrimonio. Me contó que había estado ahorrando durante años para comprar una casa propia, que ya tenía apartada una casita hermosa en Tulancingo, su ciudad natal, donde nos iríamos a vivir después de casarnos. Es una casa de 2 plantas, me describía con entusiasmo, con 3 recámaras, sala, comedor, cocina amplia y un patio grande donde podrás sembrar todas las flores que quieras. Tiene piso de mosaico, baño completo con regadera de agua caliente y hasta teléfono propio. Vas a ser la mujer más feliz de toda la colonia. Esa descripción me parecía el paraíso en la tierra. Una casa propia, con agua caliente, con teléfono, con espacio para sembrar flores, como hacía mi mamá.
después de haber vivido siempre en casas rentadas muy humildes. La idea de tener una casa propia se me antojaba el sueño máximo de cualquier mujer. También me platicaba sobre los electrodomésticos modernos que íbamos a tener en una estufa de gas con horno, un refrigerador grande, donde podríamos guardar comida fresca durante toda la semana, una lavadora automática, para que no tuviera que lavar ropa a mano, como había hecho toda mi vida. Para mí, que había crecido lavando ropa en el río, y después en lavaderos de cemento. La idea de una lavadora automática sonaba a lujo extremo. Y cuando tengamos hijos, me decía tomando mis manos entre las suyas, podrán estudiar en las mejores escuelas privadas de Tulancingo. Nunca van a pasar las limitaciones económicas que tú y yo pasamos de niño. Van a tener todo lo que necesiten para ser profesionistas exitosos. Estas promesas tocaban la fibra más profunda de mi corazón, porque yo había sufrido mucho al tener que dejar los estudios por falta de dinero. La posibilidad de que mis futuros hijos pudieran estudiar sin limitaciones, de que tuvieran todas las oportunidades que a mí me habían faltado. Me parecía la cosa más hermosa que un hombre podía ofrecerle a una mujer, pero hubo algunas pequeñas señales durante el noviazgo que, en mi inexperiencia y mi enamoramiento ciego, no supe interpretar como las advertencias que realmente eran. Señales que ahora, después de tantos años, puedo ver claramente como indicios del carácter controlador y posesivo que Teodoro escondía detrás de su fachada de caballero perfecto. La primera señal fue su reacción cuando le conté que mi amiga Esperanza, de la secundaria, me había invitado a su fiesta de cumpleaños número 18. Era una fiesta familiar, en su casa, con sus papás presentes, completamente inocente. Pero cuando le pedí permiso para ir, Teodoro frunció el ceño con desagrado. ¿Una fiesta con muchos jóvenes solteros?, preguntó con un tono que no había escuchado antes. Carmen, mi amor, las señoritas comprometidas no deben andar en fiestas donde puede haber muchachos tomados que las falten al respeto. Además, ¿qué van a pensar de ti si te ven divirtiéndote sin tu novio presente? Al principio interpreté esto como celos normales, como señal de que me amaba tanto que no soportaba la idea de que otros hombres me vieran. Me pareció hasta romántico que fuera tan celoso y protector. Así que no fui a la fiesta de Esperanza. Y cuando ella me preguntó por qué había faltado, le inventé una excusa sobre ayudar a mi mamá con un trabajo urgente de costura. La segunda señal fue su actitud hacia mis amigas del trabajo. Cada vez que le mencionaba alguna plática que había tenido con Magdalena o con doña Isabel, él cambiaba el tema rápidamente o hacía comentarios despectivos. Esas mujeres solteronas siempre están llenas de envidias hacia las que sí conseguimos un buen partido. O, no te conviene mucha amistad con empleadas. Cuando seas mi esposa, vas a tener un nivel social diferente. Estos comentarios me incomodaban, porque yo apreciaba mucho a mis compañeras de trabajo, que siempre habían sido generosas y cariñosas conmigo. Pero Teodoro tenía una manera muy convincente de explicar sus puntos de vista, siempre usando argumentos que sonaban lógicos y que tenían que ver con proteger nuestro futuro matrimonio de influencias negativas. La tercera señal, que debería haber sido una alerta roja gigante, fue su insistencia en que dejara mi trabajo en la tienda en cuanto nos casáramos. Una esposa de Teodoro Ramírez no necesita trabajar, me decía con orgullo. Sería una vergüenza para mí que la gente pensara que no puedo mantener a mi propia mujer. Además, vas a estar muy ocupada cuidando nuestra casa y preparándote para ser madre. En esa época, yo interpreté esto como generosidad de su parte, como señal de que me amaba tanto que quería ahorrarme las molestias del trabajo remunerado. Pero ahora entiendo que era la primera manifestación de su necesidad de controlar completamente mi vida, de aislarme de cualquier independencia económica o social que pudiera tener. Cuando mi papá murió, en abril de 1970, a los 48 años de edad, después de meses de agonía respirando cada vez con más dificultad, Teodoro se mostró muy solidario y comprensivo con mi dolor. Pagó parte de los gastos del funeral Troyo Flores Caras, acompañó a toda la familia durante el velorio y el entierro, 2 semanas después del funeral. Cuando todavía estábamos todos sumidos en la tristeza por la pérdida de mi papá, Teodoro vino a hablar con mi mamá con una propuesta
que cambiaría definitivamente mi destino. Doña Remedios, le dijo con mucha seriedad, veo que la situación económica de la familia está muy difícil sin doña Eustaquio. Creo que lo mejor para Carmen y para toda la familia sería que adelantáramos la boda. Yo puedo cuidar de Carmen y también ayudar económicamente a la familia con lo que necesiten. Mi mamá, abrumada por la viuda reciente, por las deudas del funeral y por la preocupación de cómo iba a mantener sola a mis hermanos menores, vio esa propuesta como una bendición del cielo. Teodoro tiene razón, hijita, me dijo esa misma noche. Es un buen hombre que quiere darte seguridad y también ayudar a la familia. En estos tiempos tan difíciles, no podemos darnos el lujo de rechazar una oportunidad así. Así que, 3 meses después del fallecimiento de mi papá, Teodoro y yo nos casamos por la iglesia, en una ceremonia sencilla, pero hermosa, en la parroquia del Sagrado Corazón de Puebla. Yo llevaba un vestido blanco sencillo pero elegante que mi mamá y yo habíamos hecho trabajando juntas durante las noches. Copiando un diseño que habíamos visto en una revista de novias, el vestido tenía manga larga de encaje, escote modesto, falda amplia, hasta los tobillos con una cola corta y un velo de tul que había pertenecido a mi abuela Concepción. Me sentía como una princesa de cuento, completamente feliz y llena de esperanza por el futuro maravilloso que me esperaba junto a mi príncipe azul. Teodoro se veía guapísimo con un traje negro elegante, corbata de moño blanca y una rosa blanca en el ojal de la solapa. Durante toda la ceremonia me tomó la mano con ternura, me miraba con ojos llenos de amor, y cuando llegó el momento de decir sí, acepto, su voz sonó firme y convincente. Después de la ceremonia religiosa, fuimos al registro civil para hacer el trámite legal, y después tuvimos una pequeña recepción en un salón modesto que Teodoro había rentado. Estuvieron presentes mi mamá y todos mis hermanos, algunos parientes lejanos, mis compañeras de trabajo y algunos amigos de Teodoro que habían venido, especialmente de la Ciudad de México. La primera sorpresa desagradable vino inmediatamente después de la boda, cuando ya estábamos de luna de miel en un hotel bonito de Puebla. Teodoro me anunció, sin consultármelo previamente, que yo tendría que renunciar inmediatamente a mi trabajo en la tienda de tela. Una esposa de Teodoro Ramírez no trabaja fuera de casa, me dijo con una firmeza que no había mostrado nunca durante el noviazgo. ¿Qué clase de hombre sería yo si permitiera que mi mujer siguiera trabajando? La gente pensaría que no puedo mantener a mi propia familia. Cuando traté de explicarle que me gustaba mucho mi trabajo, que don Valdomiro dependía de mí y que el dinero extra nos vendría muy bien para establecernos, se molestó visiblemente por primera vez desde que lo conocía. Carmen, ya no eres una muchachita soltera que puede hacer lo que se le antoje. Ahora eres mi esposa y tienes que comportarte como tal. Ya está decidido y no se habla más del asunto. La segunda sorpresa fue todavía más impactante y dolorosa. Íbamos a mudarnos inmediatamente a Tulancingo, dejando a mi familia en Puebla. Pero dijiste que podríamos visitar a mi mamá regularmente, le recordé con angustia. Mis hermanos menores me necesitan, especialmente ahora que no tienen papá. Tu familia ahora soy yo, me respondió con una frialdad que me heló la sangre. Una mujer casada pertenece al hogar de su marido, no al de sus padres. Además, yo conozco a las suegras entrometidas. Si vivimos muy cerca de tu mamá, siempre va a estar interfiriendo en nuestro matrimonio. Esa misma semana, sin darme tiempo de despedirme adecuadamente de mi trabajo, de mis amigas, de mi familia, empacamos mis pocas pertenencias y nos mudamos a Tulancingo. El viaje fue silencioso y tenso, muy diferente a las conversaciones alegres que habíamos tenido durante el noviazgo. La casa que me había descrito con tanto entusiasmo sí existía, y si era bonita, tal como me la había pintado. Tenía 2 plantas, 3 recámaras, babó completo, coquina en playa, patio con espacio para plantas. Pero desde el primer día me sentí como un pájaro enjaulado en una prisión dorada. Teodoro estableció reglas muy estrictas desde el principio. Yo no podía salir de la casa sin su permiso y sin que él supiera exactamente a dónde iba, con quién y por cuánto tiempo. No podía hacer amistad con las vecinas, porque las mujeres chismosas solo traen problemas a los matrimonios. No podía invitar a mi familia a visitarnos, porque mi casa es mi castillo y no me gusta tener gente extraña. Durante las primeras semanas, traté de adaptarme,
pensando que tal vez era normal que los recién casados necesitaran tiempo para ajustarse a vivir juntos, pero pronto entendí que lo que estaba viviendo no era adaptación normal, sino control absoluto, disfrazado de protección y amor. Cuando quedé embarazada, 2 meses después de la boda, pensé que tal vez la llegada de un bebé suavizaría el carácter de Teodoro y nos uniría más como familia. Qué equivocada estaba. El embarazo solo empeoró su comportamiento controlador y posesivo, y me preparó para el horror que viviría en el momento más vulnerable de mi vida, el nacimiento de mi hijo. ¿Has vivido la experiencia de darte cuenta de que la persona con quien te casaste era completamente diferente a quien conociste durante el noviazgo? Comparte tu historia en los comentarios para que otras mujeres puedan aprender de nuestras experiencias. Después de todo lo que hemos compartido juntos, después de este recorrido por los momentos más difíciles y más dolorosos de mi vida, solo me queda decirles una cosa. Gracias de todo corazón. Gracias por acompañarme hasta el final de este relato tan íntimo y tan difícil de contar. Si llegaste hasta aquí, no eres una persona cualquiera que solo ve videos por entretenimiento. Eres parte de una comunidad muy especial, que realmente se interesa por conocer, por aprender, por entender las experiencias humanas más profundas, con el corazón abierto y sin juzgar. Hoy recorrimos juntos los caminos de mi juventud en Tehuacán, mi adaptación a la vida de ciudad en Puebla, mi trabajo en la tienda de telas, mi noviazgo que parecía de cuento de hadas, pero que escondía señales de alarma que yo no supe reconocer. Cada historia, cada recuerdo, cada experiencia que compartí con ustedes, fue una invitación a reflexionar sobre nuestras propias vidas, nuestras propias relaciones, nuestras propias decisiones, la historia completa de lo que viví durante mi matrimonio, el nacimiento terrible de mi hijo Aurelio, y cómo logré salir adelante y reconstruir mi vida. Eso se los voy a contar en los próximos videos, porque esta historia todavía no termina aquí. Falta lo más duro, pero también falta lo más hermoso, cómo encontré la fuerza para librarme, cómo aprendí a valorarme a mí misma, cómo pude criar a mi hijo lejos de la violencia. Ahora quiero saber de ustedes. ¿Cuál de todas estas experiencias que les compartí hoy fue la que más los tocó o la que más los hizo reflexionar? Escríbanlo en los comentarios ahora mismo. Su opinión es muy importante para mí porque me ayuda a entender qué aspectos de mi historia pueden ser más útiles para otras personas que están pasando por situaciones parecidas. Si este video los hizo reflexionar, si les enseñó algo nuevo sobre las señales de alerta en las relaciones, si les dio esperanza de que se puede salir adelante después del dolor más profundo, den el me gusta en este momento. No es solo un clic sin importancia. Es lo que le dice al algoritmo de YouTube que este contenido vale la pena y que debe llegar a más personas que también necesitan escuchar estos mensajes de esperanza y fortaleza. Y si valoran este tipo de contenido real, honesto, profundo y bien contado, suscríbanse al canal ahorita mismo. Aquí no hacemos contenido superficial para pasar el rato. Hacemos un trabajo profundo de sanación, de educación, de crear conciencia sobre temas que pueden salvar vida. Cada nuevo video es una nueva puerta hacia historias que casi nadie cuenta, contadas de una manera que casi nadie se atreve. Cuando están suscritos a este canal, no se pierden nada, ni las experiencias más impactantes, ni los consejos más importantes, ni los mensajes que pueden cambiar vida. Quienes están suscritos no solo escuchan historias, las entienden, las sienten, las usan para crecer como personas y para ayudar a otros. ¿Y tú, ya formas parte de esta comunidad de corazones abiertos? Además, comparte este video con alguien que conozcas que pueda necesitar escuchar este mensaje. Tal vez sea una amiga joven que está empezando a salir con muchachos y necesita conocer las señales de alarma. Tal vez sea una hermana, una prima, una compañera de trabajo que está en una relación que no la hace feliz. Tal vez sea una mamá que quiere enseñarle a sus hijas a valorarse y a no aceptar menos de lo que merecen. Puede ser que hoy, gracias a que tú compartiste este video, alguien aprenda a reconocer las señales de peligro antes de que sea demasiado tarde. Puede ser que alguien encuentre el valor para pedir ayuda, para buscar apoyo, para tomar las decisiones difíciles que la van a librar de una vida de sufrimiento. Y ahora, algo muy importante que quiero decirles, especialmente a las mujeres jóvenes que me están viendo. Si están viviendo una relación donde su novio o su esposo las controla, las aísla de su familia y sus amigas,
las hace sentir culpables por cosas que no son su responsabilidad, las critica constantemente o las hace sentir que no valen nada sin él. Esa no es una relación de amor verdadero. El amor real no controla, respeta. El amor real no aísla, conecta. El amor real no hace daño, sana. El amor real no quita confianza, la construye. Si tu pareja te hace sentir pequeña, asustada, sola o sin valor, no es amor lo que sientes, es dependencia emocional disfrazada. Por favor, no esperen a llegar al punto donde yo llegué, abandonada y sangrando en una mesa de parto. No esperen hasta que su vida esté en peligro real para buscar ayuda. Busquen apoyo en su familia, en amigas de confianza, en organizaciones que ayudan a mujeres en situaciones de violencia. En México tenemos el 911 para emergencias. Tenemos centros de atención a víctimas de violencia en todos los estados. Ustedes merecen ser amadas con respeto, con ternura, con consideración. Merecen una pareja que las apoye en sus sueños, no que los destruya. Merecen a alguien que las haga crecer como personas, no que las haga sentir menos. No se conformen con migajas de cariño cuando merecen un amor completo y sano. Compartan este video con todas las mujeres que conocen. Hablen de estos temas en sus familias, con sus hijas, con sus amigas, mientras sigamos guardando silencio sobre la violencia doméstica. Mientras sigamos fingiendo que estos problemas no existen, o que son asuntos privados, van a seguir habiendo mujeres que sufran en silencio. Y antes de despedirme, quédense hasta que termine la música de fondo de este video. Vean las imágenes finales que mi nieta Paloma escogió, especialmente para acompañar mi historia. Respiren profundo y piensen en todo lo que hemos compartido hoy, porque la vida sigue ahí afuera, esperando que la vivamos con dignidad, con amor propio, con la frente en alto. Y recuerden siempre, somos más fuertes de lo que creemos, más valiosas de lo que nos han hecho creer, y siempre, siempre hay una manera de salir adelante. Los espero en el próximo video, donde les voy a contar cómo logré encontrar la fuerza para cambiar mi vida para siempre. Con todo mi cariño, su amiga Carmen Guadalupe Morales, desde Tulancingo, Hidalgo. Que Dios los bendiga y los proteja siempre.